Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el magazine cultural de la ciudad. Buenos días, Natalia. En esta oportunidad viajaremos a través de historias, de personajes, lugares y de coyuntura que habitan nuestra capital. El escenario teatral es la herramienta para que Julián García brinde espacios de expresión, liberación y visibilidad de la comunidad LGBTIQ+. Creo en el amor todopoderoso, creador de alegrías y tristezas, penas y aventuras. Creo en los amantes, únicos salvadores para cuerpo y alma. Diva Queen nació en Florida Blanca, Santander, junto a unos padres bastante conservadores y religiosos, por lo que crecer siendo homosexual, apasionado por el arte y la escritura en una sociedad tan machista, no fue tarea fácil. Acabo de matar a un hombre. Lo hice en defensa propia. Él me opacaba, me consumía. No me dejaba hacer. Mi papá fue muy bebedor y mi papá siempre tuvo un concepto de que él quería que su hijo fuera médico, macho alfa de la manada, que tuviera hijos, esposa y pues todo lo contrario, o sea, marica, drag queen, artista. Si existe algo que le permite a Julián empoderarse y sacar a Diva Queen a la vida son sus tacones, mismos que utiliza como un arma, instrumento que no lastima, sino que incomoda y advierte que no está solo. Murió mucha gente para que los pudieran hacer. No, mentiras. Estos fueron los primeros tacones que yo compré, que son tacón puntilla. ¿Qué significa? Que la estabilidad está en la fuerza del empeine. Primero asegúrate de que tus pies estén tranquilos. Después, con el pie que tengas más versatilidad, apóyate. Estos tacones los compré en el Restrepo en Payless, porque no hay tacones de talla grande para hombre y mucho menos que se vean femeninos. Cuando Diva Queen está ausente y renace Julián, aboga por espacios seguros para la comunidad LGTBIQ+. Es un vestido que yo mandé a hacer, que ya se lo... En una ciudad como Bogotá, que es tan multicultural, multiétnica y diversa dentro de la diversidad, creo que los espacios seguros deberían estar siempre, porque no se termina la gente de desarrollar y de permitirse ser. Y eso creo que es lo más importante de un lugar seguro, que te sientas acogido aunque sepas que no estás bien. Julián busca que las demás personas vean a Diva Queen junto a toda su esencia, en sus tacones. Me despierto una vez más para llorar. Estudiante de arquitectura, bailarín, estilista, fotógrafo y artista. Camilo Gómez, quien a sus 40 años define su vida como una promesa carente de eternidad. Mi motivación soy yo, 24/7, el espejo en el que me miro desde que me levanto. Impresiones de planos, papeles de calco, escalímetros, reglas de diferentes escalas y formas, lápiz y borrador, hacen parte de la rutina de un estudiante de arquitectura de 40 años. Siempre quise estudiar arquitectura, pero no había tenido la oportunidad, no había tenido el tiempo, el dinero también. Y de alguna manera yo pienso que el universo me ha premiado con esta oportunidad. Tras un largo tiempo viviendo en tierras neoyorquinas, regresó a Colombia con un propósito en mente: estudiar en la Javeriana para construir su propio hogar en Guadua, en Bochalema, Santander. A mí me fascina estudiar, a mí me fascina aprender. Yo siento que yo quiero aprender pues de las cosas que me gustan hasta el final de mis días, y quiero tener 100 años y morir aprendiendo y viviendo. Camilo recuerda que una fotografía impresa de Bogotá, instalada en la sala de la casa de su abuela, en Cucutilla, norte de Santander, fue el detonante para que las artes sean una constante en su vida. Pienso que desde ese momento mi mente quiso salir un poco y conocer todo esto. Entonces, para mí la fotografía y las artes visuales siempre han sido muy importantes, porque es algo que me motiva a crear, es algo que me motiva a conocer. Ernesto Lineman, su alias estadounidense, tuvo una época en la que sintió atracción por el ballet. Se dedicó a capturar la gracia y la belleza de los bailarines a través de su lente, recopilando todas estas imágenes en un libro. Más que ser un libro de fotos, es un libro que refleja un momento o varios momentos que vivimos las personas que participamos de él. En sus genes resalta la habilidad de rescatar la belleza de hombres y mujeres que pasan por sus manos, en los diferentes espacios laborales como su estudio y en algunas peluquerías de renombre.
Camívora, su alter ego. De vez en cuando se arriesga a travestirse, aunque no se encasilla como drag queen. Ella está totalmente loca. Tu parte de afuera, ¿no? Te permite hacer cosas que pues yo no las haría en mi ser normal y corriente. Rodeado de padres comprensivos, una familia solidaria y amigos leales, siempre tuvo el respaldo necesario para explorar su identidad sin juicios. Desde muy pequeño también empecé a maquillarme y empecé a usar la ropa de mi hermana, literalmente, o de mi prima. Creo que por ahí empezó a crecer esta faceta en mi ser y en mi mente. Yo creo que me la gozo y puedo hacer definitivamente lo que quiera. Desde la neurociencia y los sueños, Alain Riveros cultiva la importancia de la diversidad de pensamiento en la enseñanza de la medicina. Un médico cirujano que en cada clase cultiva la importancia de la diversidad en una disciplina llena de métodos, es testigo de que lo único que permanece en el universo es el cambio. O sea, el problema es que a veces creemos que solo en Europa y en Estados Unidos se pueden crear nuevos modelos de ciencia. Y yo creo que aquí tenemos la función, los que ya somos como los profesores, más que enseñar ciencia, de enseñar o crear escenarios para que la gente piense diferente y no piense que solo en Estados Unidos y en Europa se puede crear nuevas formas de pensamiento. Un experimento entre un espejo y un platón de agua para descomponer la luz y el sueño premonitorio de la muerte de una tía fueron la semilla que inspiraron su carrera. Pues nosotros no sabíamos que ella había fallecido para ese momento y creo que eso fue lo que me impactó porque más o menos como a las 7, 8 de la mañana la hija de esa tía de mi papá llegó a contarnos que efectivamente había fallecido. Sus padres han sido el detonante de sus investigaciones, en especial su madre, Elvia Rivera, para entender las dos caras de la ciencia. Entonces yo creo que son complementarias en el sentido de que de alguna manera no sería muy sabio expresar el conocimiento que por generaciones se ha mantenido y de alguna manera eso prueba que hay algo en él, ¿cierto? Y viene la segunda parte de la ciencia, que es tratar de demostrar y depurar, ¿no? Qué es mito, qué es verdad. En medio del mundo de la investigación, su corazón se mueve por la emoción que siente cuando lo llaman profesor. Cada día entra a un salón para enseñar y guiar a más jóvenes con la ciencia. El doctor Alan Espoy Mucho, una de las mentes más brillantes que me he cruzado durante mi formación académica, y su capacidad pedagógica es completamente admirable e inspiradora para todos sus estudiantes. Alan, como le dice su esposa, cada vez que vuelve a casa, su lugar seguro, renueva el propósito por el cual trabaja cada día. Alan es apasionado, es persistente, es entregado, es original. Alan, la manera en que ama y en que entrega su vida a su hija, hacia mí, hacia su familia en general, hacia sus papás, hacia su hermano, es una manera apasionada, única, siempre está ahí. Él tiene un universo de conocimiento en su mente y sabe que lo más importante es respaldar la curiosidad, nutrir el conocimiento y tener una mente abierta. Como ustedes se dan cuenta, mi biblioteca es bastante nutrida y creo que analizando mi historia de vida, eso ha sido el libro en mi vida. Entonces la semillita que yo creo que uno puede plantar para que una persona se aventure al mundo del conocimiento es el amor por los libros. La pequeña Laís es un logro más grande, esperando heredarle sus pasiones, junto con un país en el cual la ciencia se haga cada vez más propositiva y abierta de la mano de la academia. Entonces, uno de los planes que yo quisiera es que junto con otros profesores generemos esos escenarios ricos y abiertos a nuevas formas de entender el conocimiento. Edgar Negret, uno de los escultores más importantes de Colombia, dejó su legado en una casa museo que lleva su nombre. Este espacio alberga una extensa colección de su obra para el disfrute de su arte. Láminas de hierro y aluminio se fusionan con tuercas y tornillos, transformándose en esculturas abstractas y geométricas. Con un rigor compositivo, Edgar Negret y su historia en el arte colombiano. Hablar de Negret es como hablar de Botero, de Obregón, de Villamizar, de todos los grandes de Colombia, ¿sí? El legado que nos dejó fue un gran legado, que la obra de él inclusive es muy vigente. En medio de la naturaleza se alza una casa en Santa Ana, diseñada por el mismo Negret. En una extensión de 2.300 metros cuadrados, la creatividad del maestro cobra vida, con alrededor de 105 obras expuestas en la Casa Museo Edgar Negret. Este es un proyecto que realmente nace hace más de 50 años y es la visión que tenía el maestro Negret para su casa. Él siempre tuvo claro que quería que
en su casa funcionara un museo con su obra expuesta por más de 20 años. En el año 2018, las puertas de este lugar se abrieron al público. Además de ser un santuario de la herencia del maestro, aquí expertos restauran, analizan y certifican las obras, asegurando que cada pieza mantenga su originalidad. Hacía unas formaletas y luego las golpeaba, después era dificilísimo sacarle las huellas y hasta que un señor del taller me dijo qué es lo que quiere hacer y me puso un par de tubos separados, metió la lámina y empezó a curvarla. El maestro organizó su colección de obras en distintas etapas de su carrera. Al entrar en la casa se encuentran sus esculturas más antiguas. A medida que se avanza, se descubren salones dedicados a diferentes temas y periodos creativos, desde sus impresionantes máscaras hasta puentes, quipus, Salón México y más. Él estudia todas las culturas, desde los indios navajos entre México y Estados Unidos hasta los incas en el Perú. Entonces, él a todas estas culturas las explota al máximo en su cuestión de creación. Para Negret, la literatura también fue parte importante en su vida. En la habitación tenía una gran biblioteca con libros de diversos temas. Sí, cuando no estaba en el taller estaba acá descansando o leyendo en su cuarto, investigando acerca de sus temas, ¿no? Él no solo sabía de pronto de arte precolombino, sino también de antropología, de física, de matemática. Sabía de muchos temas muy variados. El taller, aún preservado en su esencia, era el refugio predilecto del maestro. A las 8 de la mañana en punto, se encontraba inmerso en su labor, entregado por completo a su arte hasta las 5 de la tarde. El maestro nos decía que cuál tema era el que iba a plasmar. Hacía el modelo en cartón, luego lo pasábamos a aluminio y hacía varios elementos y empezaba a jugar con ellos. Negret nunca se casó ni tuvo hijos, pero sus internos, que trabajaron junto a él durante muchos años, se convirtieron en su familia y son quienes hoy se encargan de administrar este lugar. Desde 1981, el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez ha sido casa de numerosos artistas nacionales e internacionales, convirtiéndose en pionero dentro de la escena cultural en Colombia. Desde que se fundó en 1981, este ha sido uno de los pioneros en Colombia para la actividad escénica, hasta el punto de introducir la cultura sinfónica en la canasta familiar del ciudadano de a pie. La cultura te abre ventanas, te abre posibilidades, te abre curiosidades, te abre deseos de estar vivo, deseos de siempre seguir adelante. Desde hace 42 años, cuando se abrió el telón por primera vez, el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez ha sido testigo y referente de la evolución de la cultura bogotana y nacional. Mi papá y mi mamá siempre pensaron toda la vida que la cultura era un alimento tan necesario como cualquier otro, tanto o más necesario, que era indispensable darle a la gente herramientas para formar criterio, para tener sensibilidad artística. Y él, como te digo, viniendo de Europa, que es un medio en el que la cultura pues está por los poros, por el aire, por el ambiente, por todas partes, quería que la cultura estuviera al acceso de todo el mundo. Todos tenemos y tienen el derecho de acceder a las artes de calidad. Y acá trabajamos muy duro, todos los días, por plantear con certeza eso. El violinista Pinchas Zuckerman en los 80, Gilberto Santa Rosa en los 90, el musical Avenida Q en los 2000 y el primer sinfónico de Pedro Aznar en 2023 han brillado en su escenario gracias a sus características técnicas. Sí, mucha gente sabe que el Teatro Colsubsidio es como de los grandes referentes. Y yo creo que junto con alguno que otro teatro, quizá relacionado con las cajas de compensación, es muy importante. ¿Por qué considero que no se tiene tanto como referencia? Yo creo que la ha perdido. Equipado con 549 kilovatios en su parrilla de luces, escenario giratorio, foso de orquesta y tramoya automatizada, son los diferenciadores que posicionan a este escenario como un ejemplo de plataforma de talla internacional. En ese teatro pues contamos con unas tecnologías que otros teatros no lo tienen. Tenemos un giratorio, tenemos unas barras que suben y bajan mediante consola. En otros teatros generalmente es contrapesado o es manual. También tenemos como una arquitectura que nos permite también jugar desde la parte de iluminación. Más allá de los testimonios de artistas internacionales enamorados de la obra de Roberto Arias, este es un espacio que ha ido mutando en pro de la memoria colectiva y contempla desde la sombra de un supermercado la evolución de su gente.
Mire, de verdad es un pecado no aprovechar eso. Es una hermosura, ese teatro hay que disfrutarlo, gozarlo, vivirlo, aprenderlo, recorrerlo y sentirlo como propio, porque esa fue la intención que tuvo mi papá cuando lo hizo. Era algo para los colombianos, para que lo vivieran, lo sintieran y lo vivieran en todos sus rincones y en toda su dimensión. Las cifras de desempleo juvenil en Bogotá han aumentado, lo que plantea un desafío para los recién egresados que buscan su primer empleo. ¿Por qué las empresas no contratan jóvenes? En este momento estoy realizando las prácticas en la Vicerrectoría de Investigación de la Javeriana. Me encuentro cursando mi 9º semestre en la carrera de Estudios Musicales. Estudio Comunicación Social y hago doble programa con Relaciones Internacionales. Soy abogado de la Universidad del Rosario. Llevo 6 años, un poquito más de experiencia laboral. Mucha demanda y a veces poca oferta. En el arte uno tiene que aprender a desempeñarse desde que comienza a hacerlo. Tengo que hacer el próximo semestre mi práctica profesional en Relaciones Internacionales. Las ofertas que hay son ofertas muy precarias en cuanto a la remuneración. He visto que los rangos salariales no son acordes a la expectativa que se tenía después de graduados. No me parece justo que exijan eso porque por más experiencia que tengas, pues toca empezar. Pero pues al momento de llegar a un trabajo es indispensable el hecho de tener toda la experiencia posible. Es muy somero decirle a un estudiante que tiene 10 semestres en una carrera que ya tenga 2-3 años de experiencia laboral para contratarlo. Me parece que es complejo el hecho de que uno le exijan experiencia porque generalmente eso es la brecha para poder tener o no ingreso al mercado laboral. Encontramos que el mercado de los jóvenes está arrojando unos datos bastante preocupantes. La cifra de desempleo aumentó desde septiembre del año pasado al último corte del trimestre móvil de este año, que es de febrero, pasó del 13,9% a un 21% de desempleo. En el primer trimestre de 2024 hablamos de que las personas mayores de 28 años tienen una tasa de ocupación del 68%, mientras que los jóvenes tienen una tasa de ocupación menor al 50%, 49,7%. Bogotá ya ve su tasa de desempleo cercana al 20,1% para la población joven, casi duplicando el promedio de la tasa de desempleo de la ciudad. Según datos del DANE, las personas con educación media son quienes más participan en la fuerza laboral, representando un 35,8%. Le siguen las personas con educación básica primaria con un 18,8%. En contraste, quienes poseen educación universitaria tienen una participación de tan solo 12,2%. Las cifras de la encuesta multipropósito de Bogotá y Cundinamarca lo que nos dice es que alrededor del 39% de los jóvenes en Bogotá cursan niveles universitarios, pero cuando uno revisa, por ejemplo, cifras como de las vacantes que existen en la región, encuentra que solamente alrededor del 7%, 8% corresponden a niveles profesionales. Colombia tiene un sistema de educación superior formado que está sobrecargado en ciencias sociales, en ciencias de la salud y con una muy baja participación distinta a la del SENA en el sistema de formación para el trabajo. En la encuesta de mercado laboral, las empresas manifiestan que los jóvenes llegan a los primeros trabajos con habilidades malas o regulares. El mercado laboral y con todos los cambios que se están viendo en la sociedad, la irrupción de la inteligencia artificial, se está transformando muy rápido. Pero los programas y la oferta de formación no se está adaptando a estas necesidades de formación. Cerca del 50% de las empresas en Colombia se queja y manifiesta que no consigue los perfiles que necesitan. Un joven sin experiencia enfrenta muchas dificultades para conseguir empleo. Por eso es que es tan importante que los jóvenes, cuando están haciendo sus carreras, puedan empezar a adquirir experiencia profesional. Porque no tienen todos los conocimientos de cómo hacer una hoja de vida, de cómo realmente, en dónde encontrar trabajo, cómo buscar trabajo, entonces carecen de toda esta preparación. Los jóvenes están diciendo que lo que priorizan al momento de seleccionar un empleo son otros factores como la remuneración, la estabilidad laboral, por ejemplo, y temas como salud mental o buen ambiente laboral para trabajar. No es lo mismo ser una mujer joven que un hombre joven por la discriminación que las mujeres se enfrentan en el mercado laboral. Nosotros encontramos que por cada 100 hojas de vida que registran los hombres jóvenes, aproximadamente 46% de ellos logran una vinculación laboral efectiva.
Esto para el caso de las mujeres es por cada 100 hojas de vida que registran las mujeres jóvenes, 37% de ellas logran al menos una vinculación laboral efectiva. Muy importante, en el Servicio Público de Empleo, si no se tiene bachiller, las oportunidades laborales son casi inexistentes. La estrategia Talento Capital lo que buscamos es encontrar el perfil idóneo de los buscadores de empleo, que incluye formación en habilidades blandas como formación para el trabajo. 418.542, es decir, casi medio millón de jóvenes a través del CISER registraron su hoja de vida. Los jóvenes en temas de formación logramos formar a 30.000 jóvenes. Las empresas pueden trabajar mucho más en temas como acercamiento con la población juvenil, en temas de capacitación, formación a los primeros empleos. Se pueden hacer alianzas también con instituciones educativas y de formación técnica, tecnológica y superior para mejorar esa pertinencia de la formación. Lo que necesitamos es, primero, que podamos tener un sistema de formación para el trabajo mucho más consolidado, en el que el sistema de educación superior también se involucre para producir competencias y habilidades específicas, que eso es lo que nosotros denominamos un ecosistema de oficios y habilidades. El 2023 fue el año con la menor tasa de natalidad en los últimos 10 años en Colombia. Este fenómeno afecta sectores como el de la salud, el pensional y el laboral. Cuéntanos, ¿quieres tener hijos? Sí, la verdad siempre ha sido como un anhelo personal. No es algo que contemple en mi futuro. Sí, son un apoyo para uno, una compañía para uno. Entonces sí, por esos motivos sí me gustaría tener hijos. No quiero tener hijos porque siento que la situación actual en el mundo es muy complicada como para atraer nuevas personas. El 2023 fue el año en el que se registró la menor tasa de natalidad en los últimos 10 años en Colombia. Solo nacieron 510.537 bebés. La reducción de la natalidad es un fenómeno que se ha intensificado en Europa y Asia, afectando los sectores como el laboral y el pensional. El tema de la falta de natalidad se asocia con el envejecimiento, porque en la medida en que haya menos personas naciendo, las personas que ya estamos en este mundo vamos pasando el tiempo, nos vamos envejeciendo, y si no hay una tasa de reposición de la población que se está envejeciendo, pues en últimas la tasa de natalidad se traduce en un envejecimiento de la población, y eso tiene varias implicaciones, digamos, y yo diría en tres grandes líneas, ¿no? Está el mercado laboral, está el sistema de salud y está el sistema pensional. Yo creo que sí me influyó un poco pensando que criar un hijo es muy complicado, implica muchos sacrificios, y creo que mi mamá hizo esos sacrificios por mí, entonces digamos que puede que influya un poco. Muchas parejas ya están teniendo más conciencia sobre el tema de el patrimonio económico que hay y cuántos hijos realmente se pueden tener, ¿sí? Entonces ya como la gente ya está más pendiente de los cálculos económicos, entonces también dentro de estos procesos de vasectomía también los hombres, también las parejas deciden que sea la vasectomía porque los procesos para la mujer son ya muy invasivos. En cambio, el de los hombres ambulatorios, en un momento, ¿sí? No hay tanta complicación. Lo que estamos viendo es la consolidación de un fenómeno de envejecimiento demográfico con una mayor participación de la mujer y rápidamente con un diferimiento de las decisiones de natalidad por parte de las mujeres fértiles en el país. Las tasas de natalidad tienen una asociación muy importante, es con el nivel educativo, ¿sí? De la sociedad y con el nivel educativo particular de la mujer en la que nosotros estemos haciendo ese análisis particular. La educación hoy es mejor que la de antes, digamos. Hoy la cobertura y la calidad de la educación y el acceso a información es mejor, ¿sí? Hoy hay más acceso, hay estudios virtuales, es decir, hoy el acceso a la información es muchísimo más amplio que antes. Hoy muchos movimientos sociales, hay conversaciones donde las mujeres realmente les decimos a las otras mujeres lo duro que es la maternidad, las partes difíciles que hay de la maternidad, ¿sí? Porque muchas mujeres simplemente nos dan el discurso como sean madres, ¿sí? Es lo más lindo que te puede pasar y todo este tema de este tipo de discursos, y las mujeres no sabían realmente a qué se iban a enfrentar, ¿no? Entonces hoy hablamos también con mucha más claridad desde qué implica la maternidad. ¿Cómo veo yo las cosas? Si tú haces personas más educadas, pueden ser personas que hagan mejor sus cosas, que trabajen más, que aporten más al sistema de pensiones, pero no necesariamente una mejor persona es una persona que quiera tener hijos. La mayoría de nacimientos
suceden en la edad adulta, es decir, de los, vamos a decir, 25, 28 años en adelante. Sin embargo, tenemos una participación importante de embarazo adolescente, ¿sí? Particularmente entre 15 y 19 años, y todavía vemos problemas de nacimientos en niñas entre 10 y 14 años. Pues las mujeres también tengan esa posibilidad de decidir, ¿no? Y entiendo muchas que hoy están diciendo como, uy, no, eso es demasiado grande, y sí, es demasiado grande. Y pues a las que sí, les brindemos absolutamente todo el apoyo y no las dejemos solas. Un niño feliz es porque hay una mamá feliz. Yo lo que creo es que hay que hacer un llamado de atención a los que hacen política pública para que sean responsables. Usen los datos, usen la evidencia, piensen bien las cosas y no tomen decisiones a la ligera. Colombia tiene que ser consciente que si estaba esperando a que el punto de inflexión de su población fuera en 2065, es decir, el punto en el cual la población de Colombia empieza a caer, eso se adelantó en el tiempo como consecuencia de las nuevas proyecciones post-COVID al 2051. Y en ese 2051 ya vamos a estar también en una situación de impuesto demográfico, y por eso necesitamos que nuestro sistema de protección social, sobre todo el de pensión, sea responsable con ese nivel de envejecimiento y no solo se quede con el sesgo ideológico de darle ayudas a los adultos mayores hoy, sin importar que quiebre el sistema a lo largo del tiempo, sobre todo porque a partir de 2051 la población de Colombia va a empezar a disminuir. Cualquier opinión o sugerencia puede hacerla llegar al correo ortegonge@javeriana.edu.co. Para más información visite www.directobogotá.com/televisión. Nos vemos en una próxima emisión.